Devocional Semillas de Fe. Porque la fe es por oír. El oír la palabra de Dios. Devocional Semillas de Fe. Con el pastor José Miguel Daza. Bienvenidos. En una entrevista le preguntan a un esquimal que cómo hacían ellos para cazar los lobos. Él le responde y le dice que con una técnica muy sencilla. Consta de tomar un puñal y vertir sangre en la cuchilla. Ellos dejan congelar esta sangre y después de que la primera capa se ha congelado, nuevamente vierten otra capa de sangre y la dejan congelar, y así sucesivamente hasta que toda la cuchilla de aquel puñal ha sido cubierta con sangre congelada. Después toman este cuchillo, lo entierran por el mango al suelo y queda la cuchilla levantada, y el lobo, atraído por el olor de la sangre, se acerca y empieza a lamer este cuchillo ensangrentado. Pero a medida que él va lamiendo y lamiendo por el sabor de la sangre, se llena de ansiedad y empieza a cortarse la lengua. Sin darse cuenta, el lobo se empieza a desangrar y él empieza a disfrutar el sabor de su propia sangre hasta que muere desangrado. Terrible historia. Me recuerda lo que la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 8, donde dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Así el ser humano, como aquel cuchillo ensangrentado, cuando se deja llevar por sus deseos pecaminosos, sus deseos de la carne, que es insaciable, porque la carne es insaciable, es decir, la naturaleza caída, empieza a querer más y más y más y más pecado. Entonces se empieza a practicar el pecado. Y sabe, amigo y hermano que me oyes en esta mañana, nunca se queda del mismo tamaño. Aquello que parece ser algo pequeño se va convirtiendo en una adicción y va creciendo y va creciendo, y se va la persona sumergiendo en el pecado hasta que termina totalmente atado o atada por ese pecado. La Biblia nos dice también en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga de ese pecado es la muerte. Todos somos pecadores. En Romanos 8:23 la Biblia nos dice que todos hemos pecado y que el pecado nos separa de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero saben, amigo, hermano, para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer, para destruir las obras del diablo y para romper las cadenas de la adicción al pecado. Así como aquel lobo que lame y lame y lame este cuchillo y muere desangrado, así la persona que practica el pecado sin darse cuenta se está asesinando, porque la paga del pecado es la muerte. Pero dice la parte B de este versículo precioso, repito, Romanos 6:23 dice: pero el regalo de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos merecemos como paga de nuestro pecado la muerte, pero el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz para, en vez de darnos lo que merecíamos por lamer el cuchillo del pecado, ensangrentado de pecado, y destruirnos, Él nos ha ofrecido vida eterna. Él murió en la cruz para que no tengamos que ser nosotros los que morimos por nuestro pecado. ¿Qué debemos hacer? Tomar una decisión, aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como el Señor de nuestra vida, rendirnos a sus pies y decirle: Señor, hazme libre de la esclavitud del pecado, dame una nueva vida, yo quiero tener vida eterna. Señor, te agradezco y confieso que tú eres mi Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amigo, hermano que me oyes en este día, si quieres hacer esta oración conmigo, quiero que por favor repitas después de mí. Yo te voy a dirigir, te voy a guiar, y lo hagas con fe, creyendo que no es una simple oración, sino que es una confesión de fe ahí donde tú te encuentras, para recibir ese regalo bendito de Dios y no morir por causa del pecado. Ese regalo precioso que Jesús pagó es la vida eterna. Di conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado. Hoy reconozco que mi pecado me ha apartado de ti, pero quiero pedirte perdón. Hoy acepto tu perdón y recibo ese regalo precioso que tú pagaste en la cruz del Calvario. Señor, te acepto y te recibo como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida
y que desde hoy me des una vida nueva, que me hagas libre de las cadenas del pecado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo declaro y confieso que tú eres el Señor, que moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día, y que hoy tengo vida por ti, Señor. Gracias por amarme, por perdonarme. Lléname de tu espíritu en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, si has hecho esta oración, quiero darte todas mis felicitaciones. Hoy has sido parte o formas parte mejor de la familia más grande, que es la familia de la fe. Hoy hay fiesta en los cielos por ti. Dios te bendiga. Te habló el pastor José Miguel. Te envío un fuerte abrazo en este día y recuerda, el Señor te ama y Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que seamos salvos. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo.